Instituto de Cultura y el Instituto Alejandro Tapia y Rivera pretenden crear con esta semana de homenaje al maestro Arribí, al maestro Francisco Arribí, padre del teatro puertorriqueño contemporáneo, y que nosotros en el Instituto Alejandro Tapia y Rivera hemos tomado como una especie de vocación, como una especie de homenaje perpetuo a la memoria del hombre que no solamente fue un excelente dramaturgo, no solamente fue el mejor dramaturgo del siglo XX en Puerto Rico, sino que sembró el camino, abrió las puertas para que pudiese existir lo que hoy conocemos como un teatro nacional sólido, un teatro nacional prometedor, todavía promete, y sobre todo muy comprometido con nuestra nacionalidad. Y yo creo que eso es lo que determina el valor, la perpetuidad de un dramaturgo, de alguna manera. Y quería tocar dos temas importantes y después someterme a cualquier duda que ustedes pudieran tener sobre sus dos más grandes aportaciones en lo que constituye Francisco Arribí como intelectual. La primera es una aportación de carácter, digamos, organizativo. Lo mejor que tiene Francisco Arribí es que Arribí pudo organizar lo que fue el teatro puertorriqueño, que venía desorganizado y bastante precario en la década de los 40. Como todos sabemos, en 1938 se da el famoso certamen del Ateneo, que impulsa una nueva visión de la dramaturgia nacional, pidiéndole a los dramaturgos que empiecen a escribir sobre sus realidades, sobre la realidad del campo, del jíbaro, de la emigración y todos esos temas que habían estado ausentes del teatro. Ese certamen provoca que se creen compañías para montar esas obras. Y en 1940, Francisco Arribí ya era profesor de teatro y de literatura en la Escuela Superior de Ponce. Y allí, junto a sus estudiantes, funda un grupo que se llama la Farándula Estudiantil. Y con esos estudiantes monta sus primeras dos obras, las que van a dar inicio a ese pensamiento de renovación. Una es El Club de los Solteros y la otra se llama El Diablo se humaniza. Y son obras que plantean las preocupaciones que se plantearon todos los intelectuales y todos los escritores durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿De verdad somos seres capacitados para bregar con la hipocresía del mundo, ¿no? El Diablo se humaniza, sobre todo, una obra muy interesante, donde el diablo toma unos aspectos muy humanos para convencer a un profesor de español de que la vida no es tan desesperante como él piensa, ¿no? Y de que no hay por qué suicidarse, ni morirse, ni nada de ese tipo de cosas, cuando todavía tenemos esperanza, cuando pase la guerra y cuando pasen todas estas crisis, de construir un mundo nuevo. Arribí tenía esta obsesión con el mundo nuevo, con el humano nuevo. Eso obviamente lo hereda de sus lecturas de Nietzsche, probablemente, ¿no? Hombre y superhombre y todas estas filosofías que fueron antes de la guerra, porque la guerra provoca una serie de pesimismo y una serie de angustias, la Segunda Guerra Mundial, que derivan eventualmente en lo que se va a conocer como el existencialismo, ¿no? Que es una filosofía muy deprimente, donde se le asigna al hombre la responsabilidad de sus actos, ¿no? Ya no es Dios el que responsabiliza al hombre, sino el hombre mismo se responsabiliza por ello. Y posterior a esas dos obras, Arribí entiende que la única manera de lograr que el teatro se convierta en un vocero de ideas es usando el teatro como punto de partida para una nueva filosofía, para una nueva forma de expresar el sentir nacional. No se olviden que la década del 40 es una década después de la terrible década del 30 que sufrimos en Puerto Rico, con las luchas por el nacionalismo, las represiones del gobierno norteamericano, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas están en la cabeza de Arribí. Y de alguna manera Arribí siente que tiene la obligación de usar el teatro para plantear esas dudas, plantear esos problemas que en la novela se estaban planteando, pero acá entre nosotros, ¿cuánta gente lee una novela y cuánta gente va a una obra de teatro? O sea, ahí hay unas diferencias crasas que Arribí las conocía muy bien. Lo primero es que una novela en Puerto Rico en la década del 40, pues sacaba, qué sé yo, póngale 300 ejemplares. Pero ¿cuántas funciones no se podían dar de una obra de teatro?
una obra de teatro como Tiempo Muerto, de su amigo, de su hermano de toda la vida, Méndez Ballester, que se estrena en 1940 y que fue nuestra tragedia por excelencia. Así que a partir de eso, Arribí dice, el teatro es el género. Digo, él tenía muchísimos talentos como poeta, como ensayista, él como filósofo, como músico. En el año 38 él escribe la letra del himno de la universidad, o sea que Arribí ya era un hombre, un intelectual consumado en ese sentido. Lo que él le quedaba por consumar en la década del 40 es cómo convertir el teatro en un vocero de nuestras inquietudes nacionales. Y vamos a hablar un poco de esa ideología política de Francisco Arribí. En 1940, Muñoz Marín, cuando funda el Partido Popular en el 38, se alía a una serie de dramaturgos y a una serie de pensadores para que sean los promotores de su nueva idea política, de ese liberalismo, de ese partido liberal del que él salía, y se iba a formar este nuevo Partido Popular, que iba a ser popular precisamente porque proponía un acercamiento que ningún otro partido había tenido al pueblo, al campesinado. Se le iba a dar una libertad al campesino para que el campesino tuviera la oportunidad de elegir quiénes iban a ser sus gobernantes, etcétera, etcétera. Y Muñoz Marín construye un ideario político que convence a muchos dramaturgos para que conviertan sus obras en voceros de esas ideas. A ese grupo de dramaturgos le vamos a llamar los dramaturgos muñozistas. Entre ellos estaban Gustavo Jiménez y Cardó, Raúl Gándara, eran cerca de 6 o 7, yo tengo un estudio bastante amplio de cada uno de ellos, y todos ellos eran íntimos amigos de Muñoz y se sentaban en el café del Nilo, ahí en la esquina, ¿no? Un poquito más abajo. Y Muñoz les convencía para que, oigan, pongan en sus obras los problemas del jíbaro. Y uno de esos dramaturgos muñozistas fue Manuel Méndez Ballester. Pero Paco Arribí se negó a ser de ese grupo. Y era popular, y fue popular hasta que se murió. Pero él decía, yo no creo que las esperanzas que yo tengo como dramaturgo quepan dentro del encuadre de un partido político. En el fondo, Arribí se consideraba un nacionalista, porque decía que su principal tema, su principal preocupación social iba a ser el alma de la nación, el ser nacional. Y eso va a ser una obsesión que va a estar con él hasta el último día de su muerte. Yo tengo que escribir por el alma del puertorriqueño, yo tengo que buscar el ser de nuestra nación que está por encima de cualquier político que venga a decirme, esta es la nación. No, la nación yo la tengo que sentir, yo la siento en mi corazón, yo la vivo cuando me monto en mi casco y me voy a pasear por la isla con mis hijos, yo siento la nación, ¿no? Y en ese descubrimiento de la nación, Arribí descubre algo bien importante, descubre las raíces africanas, que hasta ese momento ningún escritor, ni ningún dramaturgo, aparte de los del XIX y quizás alguno que otro de los principios del siglo XX, lo habían descubierto con tanta pasión. Arribí se lee completo a Alejandro Tapia, se lee completo a Eleuterio Dérquez y dice, estos dos dramaturgos empezaron a hablar de unas cosas bien delicadas, empezaron a hablar de herencia africana, de raíces africanas, de tradiciones africanas. ¿Y de dónde salen esas grandes preocupaciones si no es de una herida que tiene nuestro pueblo, como él dice en Beligantes? Heridas sangran bajo la amable superficie de este pueblo, ¿no? Y cuando uno menos se lo espera, esas heridas se abren. Y Arribí venía con esas heridas desde que era niño. Y ahora hago un paréntesis y les cuento muy rápidamente la infancia de Arribí. Arribí es hijo de una dama santurcina que era mestiza o mulata, como ustedes quieran llamarla. Y su padre era un español gallego, rancio, de esos españoles que todavía se sentían orgullosos de ser descendientes de los conquistadores, ¿no? Y era de una familia grandísima que tenía una empresa en el viejo San Juan que se llamaba Arribí Hermanos, y él era el mayor de esos hermanos. Este señor enamora de alguna manera a la madre de Arribí y nace Francisco Arribí, pero Francisco Arribí no es reconocido por su padre. Se queda como un hijo sin ser reconocido hasta mucho después, que la madre se empeña en que, oye, tú tienes que reconocer a tu hijo y me tienes que dar dinero para alimentarlo. Y entonces es que el español orgulloso y soberbio
decide reconocer a Arribí y decide ayudar en la manutención de Arribí cuando es niño. Pero Arribí lo cría su mamá, Arribí lo cría sus tías, en un ambiente totalmente lleno de mujeres que se esforzaban porque el niñito tuviese todas las oportunidades posibles. Y las tuvo. Una de las cosas más interesantes de la infancia de Arribí es que la mamá lo llevaba consuetudinariamente al Teatro Tapia, al Teatro Municipal, como llamaba entonces. Y ahí Arribí desarrolla un gusto por la música, por las zarzuelas, por las óperas, por el drama mismo, ¿no? Y él me cuenta que él mismo se escapaba a veces de la casa cuando era adolescente y se metía él solo al teatro y se colaba por la parte trasera del teatro, porque a veces no tenía el dinero para pagar un boleto, ¿no? Y Paco cuenta eso con mucha alegría. Dice, yo no solamente descubrí mis raíces africanas desde que era niño, sino las descubrí en esa necesidad de encontrar el ser. Y yo encontré el ser nacional en ese conflicto. Nosotros hemos tenido muchos conflictos a lo largo de la historia, siendo el colonialismo obviamente uno de los más sonoros. Pero el conflicto de la raza, de quiénes somos, de dónde venimos. Él me dice, mira, la primera vez que yo oí, y se lo digo porque fue mi maestro, conversé con él por años, ¿no? Me dice, la primera vez que yo oí el toque de la bomba, yo me di cuenta, yo me convencí que ese toque de bomba tenía algo de mí, tenía algo de lo que es mi espíritu, de lo que es mi ser nacional. Y el toque de la bomba se quedó con él en todas sus obras. Si ustedes conocen todas las obras de Paco Arribí, en todas se escucha el toque de las bombas, donde viene a ser obviamente su obra maestra en Vejigante, pues trata sobre eso, ¿no? Pero él asoció desde muy joven lo que es el ser nacional con las raíces africanas. Y eso ningún otro dramaturgo, aparte de Alejandro Tapia y de Derques, lo había hecho en el siglo XX. Y no solamente es importante que lo hizo, sino en el momento histórico en que lo hace. En 1940 a 1950, donde él escribe todas estas obras que tienen que ver con raíces africanas, Caso del muerto en vida, Medusas en la bahía, Perú plena y sobre todo Sillena. Esta foto de Luis Vigoró y Lidia Echevarría es muy interesante. Ahí es donde ellos se conocen y se enamoran. No, se conocían ya, pero se enamoraron. Todas estas obras tocan el tema de nuestras raíces africanas, de alguna manera. Es un tema que le obsede, que le obsesiona. Y no lo dejará nunca. No lo dejará nunca. Él encuentra que Puerto Rico va a tener muchos problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, pero que el problema de la raza es el problema fundamental, porque es el que define el ser. Nosotros podemos decir que nuestro colonialismo es el que nos ha fastidiado el ser, en nuestra influencia con los americanos, etc. Dicen, no, el problema del ser empieza por el problema de la raza. Ni siquiera el problema de clase es tan importante como el problema de la raza. ¿Por qué? Porque en 1940 al 50... en Puerto Rico se empieza a dar un racismo sistemático, que lo vamos a ver un poco en la obra, que ustedes supongo que se van a quedar a ver, con el problema de cómo este racismo norteamericano, todos esos racistas del sur de los Estados Unidos, se empiezan a colar en Puerto Rico para crear empresas, para controlar el mercado, para ser subsidiarias de compañías americanas en Puerto Rico, compañías de seguro, compañías de inmobiliarias, montones de compañías. Y Paco Arribí dice, oye, ahí es cuando yo me di cuenta que todos esos gringos que vinieron a hacer capital aquí, muchos de ellos eran miembros del Ku Klux Klan, eran blancos del sur, eran, como ellos mismos se llamaban, Knights of the South, o sea, somos caballeros del sur. Y si usted estudia un poquito lo que es el Ku Klux Klan, una de los clanes más grandes del Ku Klux Klan se llamaba The Knights of the South. En lo que era Alabama, lo que era Georgia, eran los clanes más grandes que había de los clanistas, ¿no? Y Paco dice, caramba, esto está más claro que el agua, ¿qué hago para denunciarlo? Obviamente, si él ponía esas 3 sílabas en una obra de teatro, le iba a costar la vida. Se podía costar la vida, el trabajo, él había empezado un trabajo en WIPR. Él no tenía idea de cuán mezclado y cuán inmiscuido estaba el Ku Klux Klan en toda nuestra red económica, en toda nuestra red social. Pero empezó a escribir en las obras, poniendo personajes que no había que saber que eran del Ku Klux Klan, su conducta los delataba, ¿no?
En esa época hay otro dramaturgo muy importante y muy interesante, del cual yo tengo todas sus obras, que se llamaba Rafael Martínez Álvarez. Rafael Martínez Álvarez era caballero de Colón, era un católico militante, blanco, y una de las cosas contra quienes estaba el Ku Klux Klan en Puerto Rico era contra los católicos. Cosa rarísima. En Estados Unidos estaban contra los judíos, pero aquí estaban contra los católicos, los negros y obviamente hasta los pobres mismos, ¿no? ¿Y qué espacios ocupa ese Ku Klux Klan en Puerto Rico en esa década del 40? Eran directores de periódicos, eran jefes de empresas, eran jefes de grandes inmobiliarias de capitales, eran jefes de bancos. Y Rafael Martínez Álvarez escribe una crónica de una quema de cruces en el condado, en lo que antes se conocía como el Parque Borinquen, que es donde empieza el parquecito del condado hacia allá. No se olviden que en la década del 40 eso no tenía la cantidad de casas que tiene hoy, eso era campo abierto, ¿no? Y las casas en el condado en esa época estaban muy separadas unas de otras, separadas por bastante terreno. Y Rafael Martínez Álvarez vivía en una de esas casas y presencia desde su ventana una parada del Ku Klux Klan supervisada por la policía, en la que la policía no hace ni un comino por detener la parada, con sus capuchas blancas y cómo queman una cruz en ese parquecito Borinquen. Y él escribe una nota rápido que le escribe al periódico, porque como católico al fin se sintió amenazado de que eso estuviera casi frente a su casa, ¿no? Y escribe esta nota y la publica en el periódico. Y cuando yo encuentro esa crónica entre los papeles de Rafael Martínez Álvarez, que yo los tengo todos, yo digo, espérate, y esta es solamente una voz de un incidente que debió haber tenido grandes repercusiones. Y me pongo a buscar en los periódicos. No solamente había esa crónica de Rafael Martínez Álvarez, había como 7 o 8 más que describían las actividades del Ku Klux Klan en toda la área del condado. Dan cuenta de una célula del Ku Klux Klan en Arecibo, donde el alcalde de Arecibo en los años 20 pertenecía al Ku Klux Klan y se dejaba influenciar por todo lo que el Klan decidiera para gobernar la municipalidad de Arecibo. Y la gente protestando porque el tipo era un racista descarado y le imponía al municipio de Arecibo toda una ideología de segregacionismo y de ese tipo de cosas, y la gente pues empezó a quejarse. Claro, esto no es lo mismo que lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Aquí no colgaban gente de los palos, ni quemaban iglesias, ni violaban mujeres en las calles, ¿no? Pero no deja de ser interesante que aun cuando no era así, como lo era en el sur de los Estados Unidos, esta gente estaba colada en los periódicos. Esta gente decidía la política editorial de los más importantes periódicos del país. Y cuando tú decides la política editorial de un periódico, tú decides cómo piensa el país. ¿Acaso nosotros vivimos en el Puerto Rico que el Nuevo Día nos enseña todos los días? ¿Verdad que no? Así que los periódicos tienen esa capacidad de formar la idea de un país. Y si esa idea, si lo que tienen en la cabeza esas personas que forman esas ideas no tienen nada que ver con lo que el país es realmente, ¿a quién le están sirviendo entonces? Paco Arribí sigue insistiendo en que esa gente hay que denunciarla, de que hay que seguir hablando de esos temas. Y escribe esas 2 piezas, Medusas en la Bahía y El Murciélago, por él en plena, en el año 57. Y esas 2 obras fueron un impacto terrible en la sociedad puertorriqueña, porque ya Paco empezó a verse como un enemigo de las clases altas, de las clases aristocráticas. Y ya incluso los mismos estadistas y muchos en el mismo Partido Popular en el que él militaba le decían, Paco, cógelo suave. Va a ser con el estreno de Vejigantes, donde los mismos medios de comunicación le van a decir, señor Arribí, ¿por qué usted le está dando tanta importancia a un asunto que no lo merece? Y Paco se escandaliza, ¿cómo que no merece? El prejuicio racial no merece importancia. ¿Qué nos ha dicho el tiempo? Todo lo contrario. Y viene a ser Vejigantes en 1959, el estreno de esa obra maestra, que es Vejigantes, yo considero que es la obra más importante de todo nuestro teatro en el siglo XX.
donde ahí, como decimos por ahí, se reventó la piñata. Incluso aparece un crítico español en una revista de San Juan, donde dice, ¿por qué Arribí no escribe de otras cosas? En Puerto Rico no hay prejuicio racial. Ángela Luisa Torregrosa, en su revista Ángela Luisa, dice, pero ¿por qué el personaje de Doña Marta tiene que ocultar su pelo crispado debajo de un turbante y no se fue a un beauty parlor y se hizo un alisado? ¿Qué manera tan estúpida de tratar de resolver un problema o de tratar de analizar un problema, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que se estaba cocinando un ambiente contra la obra de Paco que no iba a ser bueno para él. Encima de eso, ya él venía desde Caso del Muerto en Vida, hablando de que es la obra que van a ver esta noche. Ya él venía metiendo la idea de que los medios de comunicación estaban controlados por el Ku Klux Klan, ¿no? ¿Qué está pasando con otros dramaturgos? ¿Qué otros temas están tocando los otros dramaturgos? Pues miren, Paco tuvo la mala suerte o buena suerte, no sé, no me ubicaría yo en sus zapatos, pero Paco tuvo muy mala relación con René Márquez. Vamos a establecer eso como una base para una interconversación interesante. René Márquez siempre fue un aristócrata, en eso todo el mundo tiene que estar claro, ¿no? Pero sus posturas independentistas, pues sí, eran valientes, eran unas posturas, digamos, de avanzada, pero a Paco le daba mucho trabajo bregar con cierto tipo de teatro que no tocara las realidades verdaderamente palpables del país. Como director de la oficina de teatro, pues también ejerció un poco de presión para que el teatro no se fuera por los cerros de Úbeda, sino que el teatro representara los problemas de la nación, que el teatro que al gobierno le iba a dar dinero tuviese alguna relevancia para el país. Y creó dos festivales, creó el Festival Puertorriqueño y creó el Festival Internacional, para darle a la gente que quería ver otro tipo de teatro la oportunidad de que lo hicieran en el Festival Internacional. Pero que el Festival Puertorriqueño tenía que ser para levantar la conciencia de la nación, tenía que ser para afirmar el ser nacional. Y mucha gente encontró que eso era excesivamente subversivo. Tan subversivo que en 1965, durante el estreno de su obra Cóctel de Don Nadie, se orquesta de manera conspirativa y bastante miserable y mezquina un abucheo contra su obra. Todavía hay personas vivas que abuchearon esa obra. Y Paco, como todo un titán, detuvo la obra, sacó una silla y se sentó frente al proscenio del Teatro Tapia y le dijo a los que lo estaban abuchando: vamos a hablar. ¿Cuál es la razón del abucheo? En realidad no estaban abucheando la obra, estaban abucheándolo a él, ¿no? Y ese abucheo a él le causó muchos problemas porque quedó desnudo ante el país que lo que Paco había hecho con su obra y con su trabajo en el Instituto de Cultura había sido verdaderamente revolucionario, y había demasiadas corrientes debajo del país que no querían que el teatro fuese un vocero de nuevas ideas, que no fuese un vocero de la patria, que no fuera un vocero de la nación. Querían ver el teatro como un negocio. Y en otros sectores, y vamos a ver cómo en 1973 eso revienta de manera horrible, otros sectores querían todo lo opuesto. Querían convertir el teatro en vocero de ideas socialistas, en vocero de ideas comunistas, en vocero revolucionario. Acuérdense que en los 70 estaba en boga todas las luchas de Che Guevara, la revolución cubana, los viajes a Cuba y todo ese tipo de política que de alguna manera influyó muy ardientemente todas las pasiones intelectuales puertorriqueñas. Y en 1973 llega a Puerto Rico un español, un teatrista español de nombre Luis Molina. Luis Molina no tiene nada que ver con el Luis Molina de cineasta querido, nuestro amigo querido. No tiene nada que ver con él, no, es otro Luis Molina. Y Luis Molina pretendió que se le quitaran todos los dineros al Instituto de Cultura para el teatro, para que se lo dieran a él, porque él iba a traernos el verdadero teatro latinoamericano. Y cuando usted lee las declaraciones de ese fulano en la prensa, digo, pero ¿cómo es posible que alguien llegara a Puerto Rico con esas ideas? Y la periodista le pregunta: ¿y qué usted piensa del teatro puertorriqueño? Y el tipo dice: el teatro puertorriqueño está muy mal, muy mal.
nosotros, los latinoamericanos, y él era español, los latinoamericanos le vamos a enseñar a los puertorriqueños cómo hacer el verdadero teatro que Puerto Rico necesita. Y eso a Paco Arribí le supo, ya ustedes saben qué. Así que Paco le dijo sobre mi cadáver y se enfrentó a esa gente, le costó la salud de su corazón, pero logró defender los presupuestos del Instituto de Cultura para el Festival de Teatro Puertorriqueño, para el Festival Internacional, y este tipo español tenía unos pulls en el gobierno bien fuertes. Y le hicieron mucha presión a Paco para quitarle los chavos a la oficina que hoy dignamente dirige nuestro amigo Marcos Carlos, que está aquí presente, y que es un privilegio siempre tenerte aquí, hermano, para defender esos presupuestos para que se siguiera fomentando la dramaturgia nacional. Así que desde el abucheo aquel que les vine hablando ahorita, ahora pasando por el español, el tercer golpe terrible que va a recibir su obra va a ser la construcción del Centro de Bellas Artes. El Centro de Bellas Artes, que es su idea, una idea que él gestó desde los años 60, cuando fue, se montó en un avión y visitó todos los teatros de Noruega, todos los teatros de Suecia, y traía todas esas ideas frescas de arquitectura teatral moderna, de iluminación, de sonido. Se lo plantea Méndez Ballester, que era representante en ese momento. Méndez Ballester se vuelve loco con la idea y los dos se convierten en los más grandes impulsores para la creación del Centro de Bellas Artes. Y Manolo no solamente, Manolo era su hermano de toda la vida, o sea, que tenían un propósito. Inmediatamente que se propone esa idea, muchos senadores la cogieron y la idea cobró un impulso. Pero da la mala pata, que cuando ya está construido el centro, se consiguen los presupuestos, Luis Ferrer firma la ley con los dientes apretados, porque Luis Ferrer no tenía mucho deseo de que se creara el Centro de Bellas Artes. Finalmente viene al gobierno Carlos Romero Barceló, y Carlos Romero Barceló dice: yo voy a crear un organismo que se llama la AFAC, la Administración para el Fomento de la Cultura, y yo le voy a quitar el Centro de Bellas Artes al Instituto de Cultura. Y pone en una junta diferente a la junta del instituto, una junta compuesta básicamente por estadistas que querían, y eso lo dicen los periódicos de esa época, quitarle a la cultura puertorriqueña su apellido. Y el Instituto de Cultura se iba a llamar Instituto de Cultura Pelado, y el Centro de Bellas Artes iba a ser para la cultura universal. Y Paco dice: pero si esto nos inventamos nosotros para fomentar nuestra cultura, nosotros fuimos los que lo luchamos, nosotros, Ricardo Alegría, Luis Manuel Rodríguez Morales y yo, fuimos los que luchamos, y ahora viene este señor a acordarme que está paja y nos quita el Centro de Bellas Artes. Pues así fue. Y hasta el día de hoy permanece. La ironía más grande, y no lo digo con resentimiento, es que el Centro de Bellas Artes se estrena con los soles truncos de René Martín. Y entonces el mismo Paco, la noche de la inauguración del Centro de Bellas Artes, le dice a una periodista: yo quisiera saber qué pensaría René si supiera, René había acabado de morir, si supiera que este robo de la cultura que se ha hecho por este gobierno estadista se ha celebrado como una obra suya. Ahí pues Paco ya habían sido 3 golpes muy duros a su obra, 3 golpes devastadores, ya el viejo tenía sus años. Esos últimos años yo los pasé con él, digamos desde los 88, 89 por ahí hasta el 97, cuando ya todavía más o menos era muy coherente. Ya después del 97 empezó a perder la coherencia. Pues yo me mantuve yendo a su casa constantemente, almorzaba con él toda la semana, yo y Carlitos Canales, siempre nos íbamos con él, con Méndez Ballester, que ese hombre era maravilloso, también le debemos muchos homenajes, Enrique Laguerre. Nos íbamos a unos cafés en Santurce y oíamos hablar a Paco por horas. Muchas injusticias se cometieron con Francisco Arribí, como por ejemplo montones de instituciones que lo quisieron nombrar a la Junta de Gobierno del Instituto de Cultura y no lo quisieron aceptar. Y cuando nosotros en la Sociedad de Autores Dramáticos reclamamos por qué Francisco Arribí no está en la Junta de Directores del Instituto de Cultura, es que Arribí habla muchísimo. Y Paco, pues sí,
padecía un poco de esa poliglosia que a veces algunas personas tienen, ¿no? Que se ponen a hablar y hablan y hablan y hablan, entonces uno tiene que callarse. Paco tenía un poco ese defecto, no, Paco, tú tenías que callarte para escuchar. Y Paco podía estar hablando contigo 3 horas y contándote toda la historia del teatro puertorriqueño durante 3 horas, y después que le dieras un traguito, y después ahí lo llevábamos a su casa, llevábamos a Manolo a su casa, y yo aprendí mucho de él. Lo considero mi maestro, lo considero no solamente mi amigo, lo considero hasta mi padre, en muchos sentidos. Y me acuerdo cuando ya estaba muy en las últimas, Ricardo Alegría me llama y me dice: la única persona que puede seguir el sueño de Paco es tú. Y me dio una medallita, se llama la medalla de Ricardo, la Fundación de Ricardo Alegría. Y yo tengo el privilegio de tener esa medalla, que la tiene muy poca gente, pero la tengo con ese compromiso de seguir la obra de este hombre, difundir la obra de este hombre, hacer lo que pueda hacer por la obra de este hombre, y lo voy a seguir haciendo. O sea, si nosotros no entendemos que Francisco Arribí es el forjador no solo de un teatro nacional, sino de una conciencia nacional a través del teatro, y no nos olvidemos que antes de 1952 lo que tenía la gente para compartir cultura era el teatro. La gente se reunía en los teatros a hablar, en los lobbies de los teatros se hacían negocios, se hacían amistades, se hacían relaciones humanas. Ahora, pues, después de los 50, la televisión sustituyó muchísimas cosas, el cine, y ahora, pues, el internet. ¿Cuánta gente sale del teatro si puede ver por el internet lo que te dé la gana? Así que esta obra tiene que continuar. Y qué bueno que el Instituto de Cultura de hoy, que dirige Carlos Ruiz y el que dirige Marco, tienen bien claro esa conciencia, y yo de verdad se los agradezco mucho, y a Isa, que también ha hecho un trabajo excelente por el teatro, que se siga perpetuando este homenaje. La obra que van a ver esta noche es parte de ese homenaje, que le hemos llamado Arribí en Arribí, y que pretendemos de alguna manera que se repita cada año, y que cada año podamos ver una obra nueva de Arribí. Arribí tiene cerca de 6 o 7 obras inéditas todavía, que no hemos visto en los escenarios, que se pueden arreglar, se pueden adaptar. Esta que van a ver hoy es una conversación entre su obra, escrita en 1949, y mi visión como dramaturgo y director del año 2022. Los problemas siguen siendo los mismos. Lo único que yo voy a decir unas cosas que él no pudo haber dicho en su época, porque le hubiera costado mucho decirles. Y yo hice unos arreglos de ingeniería dramática para que la obra sea más disfrutable según nuestras convenciones, porque las convenciones del teatro cambian con el tiempo y uno tiene que ir a la par de esos tiempos, ¿no? La obra original tiene muchas cosas del teatro del absurdo que hoy a nosotros nos causaría una sonrisa, y no pretendemos eso, un tema muy serio para sonreírnos, ¿no? Así que pues esto es lo que puedo decirles y lo que puedo contarles de Paco, y abrirme a una conversación con ustedes unos minutos antes de que disfrutemos de Muerto en Vida, que la vamos a ver de aquí un ratito, y que les dé tiempo para tomarse un traguito por ahí antes de entrar. Pero con mucho gusto contestamos las preguntas que quieran, y los invito a que miren la exposición. La más grande aportación de Paco es que él me dijo muchas veces: el teatro es un foro de ideas, brother. No lo uses para ganar dinero. Úsalo para expresar las ideas tuyas, lo que tú sientes, lo que tu país necesita saber. Por eso mis últimas obras, en los últimos 10 años, sus temas han sido históricos. A mí me encanta bregar con la historia en el teatro, me encanta investigar para poder poner eso que investigué como historiador en un escenario, porque nadie se va a sentar a buscar esos temas. Y el teatro tiene que ser el foro de esos temas, tiene que ser el foro de esas ideas. Yo escribí una obra que se llama Gozos de Inquisición, donde habla de los orígenes de la cultura yoruba en Puerto Rico. El Instituto Tapia, y hago la nota al calce, sus 4 propósitos fundamentales son la literatura dramática puertorriqueña, el cine puertorriqueño, el pensamiento y la cultura y la literatura de los afrodescendientes, porque todos somos afrodescendientes, y el teatro de nuestros hermanos de la diáspora. En esos 4 propósitos yo me voy a dedicar hasta los que me manden a buscar. Y estoy siguiendo esa orden de mi maestro.
de las miles de veces que nos sentamos a hablar y que yo era el único que le escuchaba Superorata 3 y 4 horas. Porque mucha gente no lo quiso escuchar, y el teatro de hoy en día sería muy diferente si lo hubiéramos escuchado. Sus planes sobre la industria teatral, que yo no les hablé hoy porque es un tema un poco árido, pero lo que es la ensayística de Francisco Arribí sobre la industria teatral puertorriqueña, son cosas bien de avanzada, bien revolucionarias. El primero que se plantea la necesidad de una compañía nacional de teatro es Francisco Arribí. Y si esa compañía tiene que ser subvencionada por el Estado, y si el Estado no puede subvencionarla, hay que construirla como quiera. Tiene que haber una compañía que primero no se dedique a ganar dinero, sino que se dedique a fomentar el montaje y la presentación de esas obras clásicas puertorriqueñas que nadie conoce. Lo que ustedes van a ver hoy es una obra que produce la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Tapia y Rivera. Yo no pretendo que el gobierno asuma la creación de una Compañía Nacional de Teatro, le traería demasiados problemas. Pero existe una compañía nacional privada de un Instituto Alejandro Tapia y Rivera, que yo creé, que nos vamos a dedicar ferviente y exclusivamente a eso. Y eso yo lo aprendí del viejo. El viejo inspira a Javier Cifre a crear la Productora Nacional de Teatro, que es quizás uno de los proyectos revolucionarios más importantes que hemos tenido. Con dinero del gobierno se solventaron 7 compañías, las más antiguas de Puerto Rico, que ofrecieron funciones gratuitas por todo el país y le dieron trabajo a más de 300 actores. Y íbamos a pueblos donde el teatro nunca llegaba. Yo me acuerdo haber hecho funciones con la Productora Nacional de Teatro en un teatrito en San Sebastián que tenía el tamaño de un ascensor. Y ahí nosotros hacíamos teatro. Y venía la gente de los campos a vernos. Nosotros llevamos teatro a Vieques, a Culebra, a sitios donde no había teatro, nos metíamos en una cancha. Y eso lo hizo la Productora Nacional de Teatro. ¿Y quién era el padrino de la Productora Nacional de Teatro? Francisco Arribí. ¿Quién fue el padrino de la primera organización de dramaturgos que tuvo Puerto Rico? La Sociedad Nacional de Autores Dramáticos. Paco. Paco me puso un dedo así en el pecho y me dice: tú vas a crear esa organización y tú vas a ser el presidente. Y toda la generación tuya, los nuevos dramaturgos, van a trabajar en favor de esa organización. Lo que pasa es que hay tanta hambre por lo novedoso. Y hay una diferencia bien dramática entre lo novedoso y lo realmente nuevo, que muchas veces la gente se olvida de que esa diferencia existe y pretenden descubrir el Mediterráneo todos los días. Miren, ahí está la historia. Ahí está la vida de este hombre. Eso no es novedoso. Eso está ahí. El que venga a decir: ah, nosotros vamos a hacer lo que vamos a crear tal cosa. Ya Paco lo hizo. Y lo hizo bien. Vamos a honrarlo, vamos a seguirlo, vamos a leer qué fue. El tipo escribió 7 libros sobre producción teatral. Se preocupó por documentarla. Se preocupó por documentarla. Y nosotros tenemos acceso a todo eso. La familia Arribí nos regaló todos esos documentos al Instituto Alejandro Tapia y Rivera. Yo tengo ahora mismo cerca de 23 cajas de documentos sobre Francisco Arribí, escrito por él. El manuscrito de Vejigante, señores, la obra maestra de nuestro teatro del siglo XX. Yo lo tengo. Y cuando lo toco me tiemblan las manos. Porque es una pasión sin nombre, hermano. Es un veneno, como decían los españoles del siglo de oro. El teatro es un veneno. Y una vez te lo tomaste, te moriste. Y hemos tenido un poco el atrevimiento, gracias al Archivo General de Puerto Rico, de que nos prestó esta vitrina. Y cuando usted se acerque, va a ver las últimas 3 páginas de puño y letra del maestro Arribí, de la obra maestra más importante del Teatro Nacional, Vejigante, de su puño y letra, en esa vitrina, para que ustedes la puedan ver. No se olviden que existe una diferencia entre lo novedoso y lo nuevo. Lo novedoso no dura. Lo nuevo, si es verdaderamente nuevo, revoluciona, cambia, inspira a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que las nuevas generaciones tendrían que saber esa diferencia también, y a veces no es tan fácil. Y el viejo me enseñó todas esas cosas en muchas conversaciones que tuve. Yo me leí todos sus libros más de 7 u 8 veces. Me pasaba peleando con él. Un día le dije: haga, viejo. Tenía mucha confianza en él. Tú
Tú te tienes que haber enamorado de una mulata para haber escrito Gigante, ¿verdad que sí? Entonces me miró así, con esos ojos de qué impertinente tú eres. Y se sonrió. Y no me dijo más nada. Porque el personaje de Clarita, el personaje de Toñita la joven en Gigante, y tenemos la suerte de que hemos terminado la película. Me llamaron ahorita que probablemente ya en agosto se estrena la película que yo dirigí para el proyecto dramático Lucy Buscana, que la protagoniza Marilyn Pupo, Mariana Aquiles, Carmen Nidia Velázquez, nuestra querida Susa, y esta señorita que está aquí presente, Belisa Reyes, que hace de Toñita joven. Y ahí, en esa película, logramos atrapar toda esa angustia y todo ese dolor de esa herida racial puertorriqueña. Y siempre la gente me pregunta, pero ¿por qué tú dices que esa es la herida más honda? Si nuestra herida más honda es el colonialismo. No. El colonialismo se puede resolver. Vamos a ver cuándo vamos a resolver el racismo. Llevamos siglos tratando de resolver el racismo. Siglos. Esas diferencias entre colores de piel, diferencias tan mezquinas, tan miserables, como las diferencias entre el color de piel. El colonialismo lo podemos resolver. Se puede acabar en algún momento que al gringo le dé la gana de darnos la libertad. Probablemente, pero se va a resolver. ¿Cómo resolvemos el racismo? Esa es la pregunta. Y cuando el viejo escuchaba los tambores, decía, ese es el sonido de la patria. Ese es el sonido de la patria. Ahí es que hay que buscar la patria, en esos tambores de Loíza, en esos tambores de Ponce, en esos tambores, en ese baile de bomba, esa pasión con la que esas mujeres bailan esos bailes. Ahí está la patria. Y el viejo lo descubrió. Y eso es lo que me transformó a mí, de alguna manera, como dramaturgo. Porque el dramaturgo a veces se siente tentado a escribir de la primera tontería que se le ocurre. ¿Cuántas obras hay por ahí que uno las va a ver y digo, pero ¿y este de qué está hablando? Y hay muchas obras que saturan los mismos temas una y otra vez. Vamos a los temas que de verdad nos importan, a los que definen nuestro ser. Y lo bueno de este proyecto del Instituto Tapia, la Compañía Nacional de Teatro, que ahora tiene el apoyo del Instituto de Cultura, es que esto es gratis. La cultura es un derecho de todos ustedes. No es un privilegio que usted tenga chavo y pagar un ticket y entrar a ver una obra de teatro. Si Bellas Artes considera que es un privilegio pagar 90 pesos para ver una obra de teatro, bueno, pues chévere, no hay problema ninguno. Si usted lo tiene y lo quiere pagar, pues páguelo. Pero nosotros no vamos con eso. Yo, por lo menos, mientras yo dirija al Instituto Alejandro Tapia y Rivera, y sean los que están en este momento acompañándome, todo el teatro que vamos a hacer es gratuito por el pueblo. Ustedes no saben la satisfacción que yo siento cuando don Juan y doña María me dicen, las únicas obras de teatro que yo vengo a ver son las de usted, porque no tengo que pagar. Pero por lo menos don Juan y doña María vinieron y se sentaron a ver una obra de teatro. No se quedaron en su casa viendo alguna tontería. Vinieron al teatro. Y eso es lo que a mí me importa. Y el viejo tenía eso bien claro. El teatro es para el pueblo. El teatro es un derecho. Y tenemos que exigir ese derecho. Pues sin más. Claro que sí. ¿Cuán relacionado está el Instituto Alejandro Tapia y Rivera con la isla? O sea, de llevar este mismo proyecto, tan siquiera la idea, no solamente la idea, las personas, los contactos para sembrar semillas de lo que ustedes están haciendo aquí. Claro. Eso sería descentralizar, ¿no? Lo hemos hecho con una obra que se llama La Cuarterona, de Alejandro Tapia, que está en el repertorio de la Compañía Nacional, que es la compañía que va a ver esta noche. Nosotros hemos estrenado varias veces La Cuarterona de Tapia, estrenamos en Mayagüez, estrenamos en Cagua. Siempre que encontramos la facilidad y la ayuda del gobierno para hacerlo, que no tengamos que cobrarle al pueblo para hacerlo, lo vamos a hacer. Porque yo lo que no quiero es cobrarle a usted. Pero si a mí me cuesta... el municipal o el estatal, puede ser también el mismo central del instituto. El problema es que yo no tengo los recursos para hacerlo de manera gratuita sin la ayuda del gobierno. Entonces, ¿qué me provoca ese pensamiento? Usted paga contribuciones como yo. Si usted paga contribuciones, usted está pagando un derecho a la cultura.
Y si el instituto me está dando el dinero a mí, yo no pretendo hacerme millonario con el dinero del gobierno, eso sería una gancería. Yo lo que pretendo es que si el gobierno me da dinero y me da, qué sé yo, los 12, 15 mil dólares que yo necesito para hacer esta obra en cualquier otro teatro, o a lo mejor mucho menos, pues mira, el gobierno me lo dio, yo firmé mi contrato, les hice sus informes, les radiqué todos los documentos que me pidieron, vámonos para el pueblo que sea. Y a ese pueblo no le va a costar un chavo, porque ya el instituto lo pagó. ¿Y con qué lo pagó? Con los chavos suyos y míos. Eso es una forma primitiva, pero funcional de socialismo. Gracias por escucharla. Verdaderamente me gusta mucho oírte. Vale. Hay muchas preguntas que tengo para ti. Una que no quiero que me contestes es hablas mucho de la conciencia nacional y hablas con esos términos de Tapia y hablas con los mismos términos con Arribí. Claro. La separación entre ambos, cuál es la continuidad, pero no quiero que me contestes. Me gustaría que me contestaras detrás de la obra de teatro, porque hay un colectivo, ¿no? Están los maquillistas, están las luces. ¿Cómo Arribí se las arregló para eso? Mira, la primera socia de Arribí, la primera incondicional cómplice de todas sus aventuras, se llamó Lucy Buscana. Y ustedes todos conocen a Lucy Buscana. La segunda incondicional comprometida hasta las narices, Madeleine Williams. Las dos eran mayagüezanas. Las dos eran mayagüezanas. Y están ahí retratadas, miren las aquí. Arribí funda en el 44 el Tinglado Puertorriqueño, que es una de las primeras compañías profesionales de actuación de Puerto Rico. Lucy Buscana, Madeleine Williamson, Alberto Becosaya y Edmundo Rivera Álvarez. Esos fueron sus socios incondicionales por muchos años. Bueno, tan así que creo que Lucy puso dinero para comprar el primer equipo de luces que tuvo esa compañía. Lucy y Paco se querían, pero incondicionalmente. Incondicionalmente. Y Paco, como era así tan loco, digo yo loco en el buen sentido, se inventaba unos proyectos y Lucy siempre le decía que sí. Sí, mira, que voy a hacer esta obra. María Soledad tiene un desnudo. Paco, tiene un desnudo. Bueno, pues vamos, ¿qué vamos a hacer? Y María Soledad es la primera obra en la que hay un desnudo en Puerto Rico. Claro, nunca se hizo completamente en aquella época, ¿no? La actriz lo hizo Marta Romero, estaba contando su biógrafo que está aquí presente, que es miembro de nuestro instituto, Víctor Torres. María Soledad fue interpretada por Marta Romero. ¿En qué año fue? En el Sayuno. Y le pusieron una mallita. Después, cuando lo interpreta Eliezer Cadilla, por allá por los años 70, la Iglesia Católica excomulga a Francisco Arribí. Y yo tengo así el recorte de periódico, el cardenal excomulga, el cardenal aquel que se llamaba Ponte, ese fulano, qué privilegio, excomulga a Francisco Arribí. Y Francisco Arribí, yo le pregunté 20 veces y me dice, cuando yo recibí eso hice esto, mira. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Así que, en ese sentido, esos cómplices fueron, o sea, Paco no hizo eso solo. Y además su esposa siempre fue un apoyo constante y sus dos hijos. Hasta el otro día que murió Paquito, su hijo mayor, que es con quien yo manejé todo esto. Porque el Instituto Tapia no solamente heredó los materiales, heredamos los derechos de esto. Si alguien quiere hacer algo de Paco Arribí, tiene que llamar a Jamón Pérez. Y si alguien quiere hacer algo de Méndez Ballester, lo mismo. Sus hijos le entregaron todo al Instituto Tapia. Y Enrique Laguerre por igual. Porque nosotros tenemos conciencia de cuán bueno se puede hacer o cuán no bueno podría hacerse, ¿no? Y queremos que se preserve la obra de esta gente. No estamos opuestos a que nadie haga adaptaciones, por supuesto que se pueden hacer adaptaciones, pero hay que conservar que estos tres tipos son el canon de la literatura dramática junto con René, aparte de pues, todas las situaciones de René que las conocemos, pero no deja de ser un dramaturgo muy importante, René Marqués. Así que estos cuatro individuos es el canon de nuestra literatura del siglo XX y hay que honrarlos continuamente. Continuamente, y yo lo haré en la medida en que las fuerzas me lo permitan. Pues si no hay más, los espero a las 8:30 para que disfruten de Muerto en Vida.